ya sin su madre, sin su padre, o sea, estaba ahí conociendo el lugar y recuerda este encuentro con Arnoldo de esta forma. Me parece que fue la primera tarde cuando fui presentado al venerable fundador. Él, en ese entonces, era un señor demasiado serio. Se puso delante de mí, me miró con sus grandes ojos y como si se me clavaran, me dijo: oye, chico, mírame a los ojos. Lo hice y los mantuve así valientemente, soportando su mirada terriblemente inquisitiva. No tenía por qué temerle, pero me alegré cuando yo no me vi forzado a mirar esos ojos tan serios. Pese a ello, elegí a ese hombre serio y taciturno como mi confesor y lo mantuve hasta que no escuchó más confesiones de sus alumnos. O sea, a pesar de esta seriedad, ese chiquillo se confesaba con él y decía, no tenía por qué temerle. Entonces yo pienso que a veces tal vez nosotros prestamos demasiada atención a ese rasgo de una cierta seriedad de Arnoldo que supongo que no era dañina para la gente. Y como algo anecdótico, voy a leer de la regla de San Benito, porque San Benito, claro, es el fundador de la vida monástica en Occidente, una gran autoridad espiritual, un padre espiritual. Los benedictinos que ahí escriben libros sobre la espiritualidad de su fundador. Y yo encontré una cosa así en la regla de San Benito. A los más virtuosos y sensatos, corríjales de palabra. Eso es para los superiores, amonestándoles una o dos veces. Pero a los audaces, insolentes, orgullosos y desobedientes, reprímales en cuanto se manifieste el vicio, consciente de estas palabras de la Escritura. Solo con palabras no escarmienta al necio. Y también da unos palos a tu hijo y lo librarás de la muerte. Entonces ahí, o sea, dice no de palabras, y citando la Escritura, dice hay algunos problemas solucionar con o sea, latigazos. Y eso no es un problema. Y los benedictinos no, o sea, no empiezan ahí, era sádico Benito o no era sádico, es sadismo, es ya las penas corporales ya es cosa seria, ¿sí? Solamente como un dato anecdótico, porque me parece que se está exagerando con esa severidad de Arnoldo. Entonces, uno de los problemas por qué nosotros no podemos inspirarnos, o sea, nos resulta difícil inspirarnos en la vida de Arnoldo, es porque él vivía un poco en otro paradigma. Él vivía más en ese paradigma de una espiritualidad teológica. Nosotros estamos más bien en una espiritualidad de compromiso. Pero voy a intentar presentar primero un poco cómo lo veía Arnoldo en su vida, a qué aspiraba, y luego a vincularlo un poco con nuestra situación. Entonces, hay un documento, yo me parece que lo dije en el retiro, pero no tiene tanta importancia, podemos volver. Entonces, Arnoldo tenía como un esquema
de su vida espiritual. Y antes de su muerte, más o menos 2 años antes de su muerte, 2 años y medio, en un verano, era el verano del 1906, él decide escribir algunas cosas preparándose a la muerte. Y lo escribe para sí mismo. Y son apuntes breves. Y luego como un testamento espiritual. Entonces empezó a hablar a los verbitas, porque está centrado en el tema de los verbitas, pero es interesante a todos porque cuando uno escribe preparándose a la muerte, entonces se supone que escribe cosas personales, lo que le preocupa, lo que le fascina. Y eso está en alemán, pero no está traducido. Es un poco, puede resultar un poco difícil esta lectura, pero tiene su comentario histórico. A mí me impresionó bastante. Entonces se sienta, ya era un poco mayor, pues sabemos que estaba enfermo, tenía 69 años, se sienta Arnoldo y escribe lo siguiente: en comunión con el Padre Celestial y en su honor quiero ejercitarme en el amor sacrificial, en el amor sacrificial, en comunión con el Hijo Eterno y en su honor quiero ejercitarme en el amor sacramental. Y en comunión con el Espíritu Santo y en su honor quiero ejercitarme en el amor virginal. Y luego, como buen matemático, desarrolla el contenido de estos 3 amores. Pero lo primero que hay que constatar, que él ve su vida en esta clave de amor. Él quiere ejercitarse en ese amor. Y estas palabras aparecen mucho, o sea, en relación a Dios. Él contempla a Dios como amor, y de este amor quiere aprender, y este amor quiere practicar. Y él, de una manera especial, contempla el amor del Espíritu Santo, que llama el Dios de amor, ¿sí? El Dios de amor. Entonces, mentalmente, él está sumergido en este mundo de amor, a pesar de lo que puede aparentar por fuera. Y, por ejemplo, el primer biógrafo, el padre Fischer, cuando escribe, porque él lo conocía, lo conocía de niño, de pequeño. Fischer también, cuando vino, tendría sus 12 años, y no sé, colaboraba con Arnoldo. Primero estudiaba, luego colaboraba como arquitecto, como sacerdote, como escritor, era director de las publicaciones. Y de repente este hombre se sienta con los apuntes personales de Arnoldo y descubre a otra persona. O sea, que nosotros no sabemos muchas veces de la vida de las personas. A veces tal vez incluso no nos importa mucho cómo nosotros aparentamos afuera. Bueno, este mundo de amor y de Dios, Arnoldo aprende cosas, ¿sí? Entonces dice, en amor, este amor sacrificial del Padre,
en honor de Dios Padre, no dejar de trabajar, pero tampoco desfallecer en el sufrimiento y el dolor, más bien, primero que nada, por ello, dar gracias a Dios. Entonces, en el Padre, el amor del Padre se manifiesta como sacrificio del Padre. Había algunas cosas muy como fijas en Arnoldo. Cuando él construía una iglesia, ahí tenía que aparecer la imagen que se llama el trono de la gracia, donde el Padre tiene en las manos al Hijo, sacrificándolos, y ahí aparece el Espíritu Santo. Entonces el Padre como creador, como trabajador, es el ideal, pero también como esta persona que experimenta el dolor. Entonces, si el Padre experimentó el dolor, yo también puedo hacerlo. O sea, asumir el sufrimiento, asumir el desafío, asumir las dificultades como una dimensión de mi relación con Dios, aprendiendo de Él, ¿sí? Luego, del Hijo, agradecer a Jesús su humildad, amor y su entrega en el Santísimo Sacramento. Siempre lo impresionaba mucho eso del Santísimo Sacramento de Jesús que viene al encuentro con nosotros en el Santísimo Sacramento, que se queda con nosotros, ¿no? Y dice, quiero ser celoso de mayor honra suya. Y luego, acercarme a la actitud interior de Jesús en su vida, enseñanza, acción y muerte. O sea, ser seguidor de Jesús en su vida, en los acontecimientos, en lo que enseñaba Jesús, en lo que hacía, pero también la muerte, quiere decir el sufrimiento y la muerte. Y ahora, en la Santa Misa, junto con Él, ofrecer al Padre Celestial y al Espíritu Santo todos los sufrimientos y dificultades que Dios quiera enviarme. Y estos dos amores, el amor sacrificial y el amor sacramental, si ya hablamos de San Benito, y los benedictinos tienen esto de ora et labora, reza y trabaja. Entonces esto es también algo de ello, pero más desarrollado, que después cuando los benedictinos explican estas palabras, este lema, entonces también en esto de trabajar, eso no se limita a la huerta de los benedictinos junto al monasterio, ¿sí? Ese trabajo tiene una dimensión de toda la dimensión de la misión, pero también de la vida, de lo que es asumir la vocación, podemos hablar más ampliamente. Es interesante que Arnoldo tiene estos modelos, no sé cómo llamarlo, pero lo pone en un modelo trinitario mucho más rico que los benedictinos incluso. No se habla mucho de este esquema trinitario porque, no sé por qué, porque hay cosas que no entraron todavía en la vida diaria de las congregaciones. Hablamos mucho de la espiritualidad trinitaria de Arnoldo, pero a mí me parece que hay una cierta debilidad en ello, porque
yo lo llamo el problema del qué y del cómo. El problema del qué es, Arnoldo tenía una espiritualidad trinitaria. Bien. Y luego, pero ¿cómo se articulaba esta espiritualidad trinitaria de Arnoldo? Porque si yo, por ejemplo, estuve en Rusia y me gustan los iconos y de repente me cuelgo un icono de la Trinidad en la habitación y ya pienso que estoy en el cauce de Arnoldo, puedo estar equivocado. Posiblemente lo de Arnoldo era un poco diferente. O sea que yo tengo que tener, nadie me puede prohibir vivir la espiritualidad trinitaria a mi manera o a la manera que más me convence. Pero tengo que estar consciente que no necesariamente es la manera en la que vivió esa dimensión Arnoldo. Simplemente eso es cuestión de una cierta consecuencia o honradez. Entonces, él es el padre, es el trabajo, el sacrificio. El hijo es ofrecer con él este sacrificio al padre. Es saber rezar con los acontecimientos de la vida. Es empapar de este seguimiento y espiritualidad la vida diaria. Y luego el Espíritu Santo es cuestión de nuestro ser interior, o sea, de cómo somos por dentro. Había un libro que nunca lo leí, me lo compré, nunca lo leí porque el título me alcanzaba. Yo veía el título del libro, y por dentro hablaba más de lo mismo que ya por el título o sea, había para la reflexión lo suficiente. Las palabras sobraban. Podrían venderlo solo por la tapa. Y el libro se llamaba ¿Cómo eres cuando nadie te ve? ¿Cómo eres cuando nadie te ve? ¿Cómo eres por dentro? ¿Sí? Que nosotros muchas veces incluso no sabemos. O sea, nosotros vivimos un poco en nuestros pequeños mitos. Entonces ahí entra todo el tema de la pureza, o sea, de lo que es lo primero, lo que significan los votos, el voto de la castidad, pero también la conciencia y también una pureza espiritual en el sentido del apego. Y dice, es más largo, ¿sí? Dice, en honor al Espíritu Santo quiero amarlo y respetar la santa pureza, especialmente la pureza virginal, y recomendarla a los demás tanto como sea posible. También practicarla yo mismo. Y lo mismo respecto al cuerpo, evitando todas las actividades impuras y sensuales. En cuanto a la conciencia, evitando todos los pecados mortales y veniales que manchan la conciencia. Respeto al espíritu, evitando el apego desordenado a las personas y cosas terrenas. Eso es todo un concepto amplio, pero así Arnoldo buscaba esta relación profunda con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Hablando de lo último, una pureza espiritual, evitando el apego desordenado a las personas y cosas terrenales. Claro, eso es hasta divertido. Dijo el Papa Juan Pablo I,
había un Papa, Juan Pablo I, dice, más de 100 veces participé en los funerales, ¿cómo diré? Festivos, ¿no? O sea, con mucha pompa, de mi orgullo. Entonces, claro, el pobre ya le parecía que algunos puso las cosas en su lugar, que no lo va a decir a alguien que no sé qué, que su decisión no era exacta. Y luego resulta que pasa porque si más de 100 veces, y lo escribió cuando tenía 50 y tantos años, y la reflexión le vino que cuando ya era más o menos más maduro, entonces 3 o 4 veces al año enterraba solemnemente, el funeral solemnemente enterraba su orgullo. Bueno, esto es el esquema luego Arnoldo incluso, ya no lo pongo aquí, pero incluso le puso colores a cada una a cada uno de estos amores. El amor sacrificial era verde, el amor sacramental rojo y el amor virginal blanco. Y hay una imagen del corazón de Jesús, donde Jesús tiene la túnica blanca y la capa por dentro verde y por fuera roja. Y uno después mira las imágenes en internet del corazón de Jesús y se encuentra a veces este verde por dentro, pero en minoritario, es solamente algunos ejemplos. Entonces, bueno, entonces este era el amor de Arnoldo, o sea, y él quería en este amor ejercitar su vida. Y al final dice, Dios Espíritu Santo, ayúdame, un miserable pecador, a hacerlo cada vez mejor. Entonces se reconocía débil, se reconocía al tener 69 años y después haber hecho tantísimas cosas buenas, se sentía insatisfecho consigo mismo, dispuesto a aprender cosas nuevas, dispuesto a perfeccionarse. Muy interesante. Y se llenaba, por ejemplo, con contenidos. Hay un libro donde son como esposos de conferencias espirituales de Arnoldo, y hay un índice. Y ahí, por ejemplo, pone qué citas bíblicas utilizaba. Y resulta que una de las citas bíblicas más frecuentes en Arnoldo es la carta a los Romanos 5:5. El Espíritu de Dios, el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Y ahora, porque el amor era la fuente del compromiso misionero de Arnoldo. Y como sabemos, voy a volver a esto porque ahora empezamos el mes de junio dedicado al Sagrado Corazón y vamos a tener pronto la fiesta del Sagrado Corazón. Y para Arnoldo, el apostolado de la oración significó el comienzo del compromiso misionero. El apostolado de la oración surgió unos 30 años antes,
se ponía por fin no solamente un fin devocional, ¿sí? Vamos a rezar juntos. ¿Por qué vamos a rezar? Vamos a rezar por al Sagrado Corazón. Sino que, y la gente a veces, nosotros cuando hablamos de la veneración del Sagrado Corazón. Y después, ¿pero para qué? Esta es la pregunta básica. Cuando hablamos, Arnoldo veneraba al Sagrado Corazón. Y bueno, ¿y yo tengo que venerar al Sagrado Corazón? ¿Es como una obligación? ¿O puedo sentirme un poco libre de esta obligación? ¿Alguien creció en esta espiritualidad? ¿Alguien no creció, o sea, no tenía mucho contacto? Y resulta que para Arnoldo, en esta idea del corazón de Jesús, ahí aparecen dos cosas. Uno son las promesas del corazón de Jesús, especialmente vinculadas con estas revelaciones a Santa Margarita María Alacoque. Pero también se habla mucho, y así surgieron en el siglo XIX diferentes congregaciones misioneras. Se habla de los deseos del corazón divino. Y eso no es para nada de las revelaciones, sino viene ya del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que Dios quiere para este mundo? Y ahí, en estos deseos del corazón divino, para Arnoldo era, el apostolado de la oración se ponía por fin colaboración en los deseos. Y el deseo del corazón divino era la salvación de todos. Entonces la salvación de todos, ¿quién estaba más lejos de la salvación? Para Arnoldo, o sea, en la mentalidad del siglo XIX, los más alejados, o sea, los pecadores serios, separados de la iglesia, los herejes, o sea, cristianos, pero de otra denominación, y lo tercero era los paganos, los que no conocían a Cristo. Entonces había que salvar a estas personas, y esto era la colaboración con los deseos del corazón divino. Y ahora nosotros aparece como una idea, y pienso que los verbitas hablan mucho de ello, y ustedes también, de la missio Dei. O sea, que nosotros la misión no es de la iglesia, la misión tiene la iglesia, para que la misión es de Dios, y la iglesia solo es instrumento. Y se subraya ese deseo de Dios de hacer un bien en esta tierra. Y en este sentido, esto concuerda mucho con esta idea de los deseos del corazón divino. Porque y uno y otro tiene fundamento bíblico. No es cuestión de unas revelaciones posteriores. Y ahora, con un poco de provocación, voy a decir una cosa, porque, claro, nosotros somos ahora, me parece que más humildes, rechazamos un cierto lenguaje porque la verdad nos hace más humildes. ¿En qué sentido? Nosotros somos misioneros, misioneras, consagradas a la misión, pero luego vienen unos jóvenes que no creen en Dios, una ONG capaz de tener un radicalismo mucho mayor que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos a Cristo y luego encontramos a un hindú que tiene una profundidad de oración que nosotros nos gustaría tenerla, ¿sí?
y nos damos cuenta que aprendemos mucho de otras denominaciones cristianas y no somos nosotros los jueces para decir que van a ir todos al infierno. Entonces se desactualizó ese lenguaje, pero se desactualizó en relación a estos grupos. Y hay una pregunta, tal vez sigue siendo actual para otro grupo. O sea, que se puede decir, porque incluso la oración está ante la luz del Verbo y del Espíritu de gracia. Ahí dice que recetan la noche del pecado, no, las tinieblas del pecado y la noche del paganismo debería ser. O sea, en la versión original era la noche del paganismo. Y yo encontré un texto de Arnoldo que dice lo siguiente. Dice el apóstol, la fe nace de lo que se escucha y lo que se escucha es la palabra de Jesús. Carta a los Romanos 10:17. Qué palabra tan importante para los miembros de la sociedad del Verbo Divino. Tu palabra, creada a partir de la palabra de Jesús, debe convertir a la gente, debe encender la luz, expulsar las tinieblas, establecer la bondad y derrotar a Satanás, derribar altares idólatras y construir templos del Dios vivo. Y yo pienso que cuando vemos algunas situaciones dentro de la iglesia, incluso con estos escándalos, entonces sí, es un paganismo en nosotros. Es un paganismo también en muchas situaciones de familias con violencia o con un egoísmo descuidado, falta de responsabilidad, o por ejemplo la sociedad de consumo que se pone unos valores absurdos, lógicos, cada uno quiere vivir lo mejor posible, pero no a costa de los demás. Toda la cuestión de la lucha ahí indígena, hay algunas cosas que se puede decir paganismo, o sea, cosas lejos del Dios de la vida, y son altares idólatras. O sea, este lenguaje puede actualizarse en nuestras preocupaciones de hoy, porque para mí es importante que si me dedico un poco a la espiritualidad de Arnoldo, de vincular ese lenguaje suyo, a pesar de todo decir no vaya a decir paganos sobre unos pobres indígenas, porque no es cierto. O es cierto, pero no como todos. O sea, como personas supongo que tienen también sus antivalores, pero no como grupo. Son cosas concretas, casos concretos. Entonces esto sería una parte, ese contacto de Arnoldo con Dios y desde el amor de Dios, su compromiso con Dios como fuente de la misión para él. Y ahora alguna cosa voy a decir, algunos ejemplos de amor que aparecía en la vida de Arnoldo, en la vida diaria. Me pareció interesante compartirlo. Estuve en Style para para el terciado, y Arnoldo vivía 27 años en la casa de San Miguel, en esta primera casa que se construyó, y para las hermanas se construyó la casa de San Gregorio.
pero la comunidad creció rápidamente, entonces se construyó este enorme monasterio a 1 kilómetro más o menos, o 700 metros de la casa de San Miguel. Entonces la casa de San Gregorio quedó vacía, y ahí, porque Arnoldo ya era mayor, supongo, y vivía en la primera planta, entonces empezó a vivir en la planta baja. Y ahí está la habitación donde murió Arnoldo. La casa ya está abandonada, pero se puede visitar esta habitación donde murió Arnoldo. Y en esta habitación quedaron ya pocas cosas, porque está un poco desatendida, no sé cómo decir. Y como yo tenía mucho tiempo, o sea, en el sentido, ustedes tienen ahí la llave, y si quieren, recen ahí, hagan lo que quieran. Bueno, sin destruir las cosas. Entonces yo vine y había unos cuadros ahí. Y me fijé atentamente en estos cuadros. Y había como una gráfica impresa con los nombres de los alumnos del año 79, 1879. Era como un regalo, una carta de bienvenida preparada por los alumnos cuando Arnoldo volvía de Roma, de su visita con el Papa. Y era como llena de amor. Estos muchachos, o sea, con los hermanos, prepararon, está muy bien hecho, o sea, hecho a imprenta, con los nombres de todos ellos, con estas palabras de bienvenida, bienvenido nuestro querido padre, y información que fue impreso con esta ocasión. Entonces ellos se tomaron ese trabajo de darle una bienvenida oficial. Y yo no tengo ningún dato de ello, pero estoy seguro que él les trajo algún regalito, un rosario, bendecido por Santo Padre. O sea, creó un ambiente de amor. Y esto es muy importante, porque nosotros no siempre prestamos la atención, tal como a veces prestamos tal vez demasiada atención a algunas cosas negativas, se habla muy poco de las cosas positivas. Y traduciéndolo al lenguaje de hoy, yo estuve ahí en Paraguay para el retiro. Visité mi parroquia en Uruguay, donde estuve, donde visité el lugar donde estuve para hacer OTP en Argentina. Bueno, y vuelvo a Polonia en pleno invierno, y me siento a la mesa en Varsovia, comemos, luego cenamos, luego desayunamos, luego comemos, luego cenamos, y en la cena uno me dice: ¿y tú por qué no cuentas nada de Paraguay? Y el otro, yo lo miré porque ellos constantemente tenían sus temas. Y ahora saben ustedes cómo es esto. Llegan y dicen: bueno, estuve en Paraguay. Es un poco estúpido, o sea, salir con tu contenido, y otro se dio cuenta enseguida y dice: ¿por qué nadie lo pregunta? O sea, estamos tan acostumbrados, porque es la casa de misioneros, entonces constantemente alguien viene, alguien va, ya nadie le interesa. Le interesa simplemente si va, o sea, a qué hora te vas. Y estos pequeños detalles, que después hay un cuadro ahí del Buen Pastor, y es la misma cosa del año 83. Le prepararon un cuadro, un regalo de bienvenida. Entonces había un ambiente de, seriedad, de compromiso, pero también de
de una importancia de las personas que estaban ahí. O sea, parece que Arnoldo supo crear porque se hablaba del ambiente de estadio, que cuando se fue Arnoldo ya no era lo mismo. Y sí, yo me acuerdo que por primera vez lo escuché cuando ya, no, 3 o 4 años después de la ordenación. Ese momento escandaloso cuando los del Verbo Divino dijeron a las hermanas que hay que cerrar cuentas, que tienen que pagar por el monasterio que les construyeron los verbitas. Es muy famoso eso. Pero eso sucedió después de la muerte de Arnoldo. Era 1910. Luego, de estas cosas hay más, porque después, por ejemplo, incluso hay como una cantata por los 70 años, una cantata, 7 cantos al honor del Espíritu Santo para el órgano y coro de 4 voces. Eso para cumpleaños de Arnoldo. O sea, alguien se tomó ese trabajo. Incluso en estos retratos, lo voy a mostrar, este retrato muy famoso de Arnoldo, que está sentado así. Y resulta que aquí, junto al escritorio está sentado, y aquí cada elemento tiene su importancia. Y hay un texto delante de Arnoldo, y Arnoldo tiene la pluma en la mano, y parece que está contestando. O sea, él no escribió el texto, sino que tiene una hoja en blanco, y como si quisiera contestar. Porque la hoja escrita es una carta, y es la carta del pintor. O sea, es una idea muy, muy interesante. Él era hermano Lucas, que era muy buen pintor, y pintó ese retrato. Y le escribe a Arnoldo: viva Dios uno y trino en nuestros corazones, reverendísimo Padre Superior General, mirando desde este valle de lágrimas a los tronos de los bienaventurados y confiando en su bondad y poder de Dios, hago una petición a mi Padre en Cristo. Y por eso te pido, Padre bendito, si mi pequeño trabajo aquí contribuye a la gloria de Dios, que me implores de la Santísima Trinidad un número de años benditos para este fin. Me esforzaré por ser fiel y celoso con la gracia de Dios, y espero poder unirme a usted, reverendísimo Padre, y unirme a todos los miembros de la sociedad para alabar con gratitud a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tiene como una confianza filial con Arnoldo. Le quiere transmitir algo, decir algo. Y yo pienso que de estos ejemplos se puede sacar mucho más. O sea, si nos ponemos un poco de, o sea, si prestamos un poco de atención, se podrá sacar mucho más, incluso en esta crítica de sí mismo de Arnoldo, se ve que no siempre lo conseguía, porque yo leí la vez pasada que él dijo, quería ser como padre y madre para ustedes, no solo como padre, sino padre y madre para ustedes, pero Dios sabe lo mal que me salió todo eso. O sea, que él se reconocía sus faltas, pero a veces en esta
o sea, un santo con debilidades puede ser más convincente y mejor ejemplo para seguir que un santo sin mancha. Porque eso a veces son cosas no trabajadas, a veces son cosas, hay cosas en el carácter, por ejemplo, ¿no? Personas muy amables, no porque lo trabajaron, pero simplemente porque así son por su naturaleza, ¿no? Muy bien. Yo voy a enviar mañana por la mañana el texto, porque sé que ustedes lo utilizan. Y para finalizar, voy a leer una cita de Arnoldo sobre la oración, que también tiene este elemento de compasión, pero también como de participación, del modo de participar de la gracia de Dios. Dice así: desde mi juventud la oración intercesora estuvo cerca de mi corazón. Me di cuenta de lo importante que era ofrecerla por los demás, pidiendo especialmente por la conversión de los paganos, herejes e incrédulos, como esto es su lenguaje, así como por los pecadores. Por eso me dolió que se orara poco por su conversión, y que casi todas las oraciones en los libros de oraciones, en el Vía Crucis y en las devociones públicas, se centraran sobre la propia pobre persona del orante. Ciertamente cada uno de nosotros debe estar convencido de que somos pobres y necesitamos oración. Entonces Dios nos escuchará respecto a nosotros mismos de la misma manera como si oráramos 2 o 3 veces por sí mismos, ¿sí? Bueno, gracias. Un poco largo puede ser, pero quería decir estas cosas. Gracias a ti, Darío. Me parece muy interesante, muy importante esto de ver también, digamos, a veces ese aspecto no muy conocido y no muy divulgado de Arnoldo, ¿no? Yo por lo menos no sabía esto que él dijo, que quería ser padre y madre, ¿no? Siempre le vi así como muy padre, ¿no? O sea, muy varón, por así decirlo, sin tener esta característica de las mujeres así más delicadeza, ternura, qué sé yo, ¿no? Esas cosas. A mí me parece interesante esto porque el título que le diste, esto de la compasión en Arnoldo, y muy vinculado al amor, o sea, podríamos decir, ¿no? El amor para Arnoldo o en Arnoldo, ¿no? Y lo mismo esto de cómo él vivió esa espiritualidad trinitaria. Yo creo que el gran desafío está ahí, o sea, cada una tenemos que descubrir y vivir esta espiritualidad trinitaria, por supuesto, no podemos repetir el mismo modo como Arnoldo lo vivió, sino tenemos que vivir a nuestra manera y al contexto social, eclesial, etcétera, que nos toca vivir, así como a él le tocó vivir. O sea, el lenguaje, el paganismo, un montón de cosas. Son términos de su época, pero si lo traemos hoy, como lo dijiste, bueno, ¿cuánto tenemos de paganismo en la iglesia o mismo en la vida consagrada? Y ni que hablar en la sociedad. O sea, si uno comprende la época
que él vivió y lo trae a la época que nos toca vivir, hay mucho de luz en todo esto, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo. ¿Algún eco? En la asamblea hablaba-se mucho de la comunidad, ¿no? Y eso que el padre dijo ahora está muy ligado a la vivencia de la comunidad, la compasión en la comunidad. Es muy fuerte eso, empezar la misión dentro de nuestra comunidad. Sí, se me escapó aquí porque hay muchísimas cosas, eso habría que investigar mucho más. Por ejemplo, las instrucciones de Arnoldo que daba a los cohermanos. Y dice, bueno, para vivir bien con él, tienes que primero ver lo que más le gusta y un poco satisfacer sus necesidades, sus deseos, o sea, brindar uno al otro pequeñas alegrías, ¿sí? Y te vas a ganar el corazón de tu hermano, ¿no? Y yo, por ejemplo, veo a veces en las comunidades como una dirección contraria, no en el sentido de o sea, de ver, a ver qué le gusta, le preparo algo, le digo alguna cosa, más bien defiendo lo mío. Y bueno, si cada uno defiende lo suyo, ahí estamos como... en polaco hay un dicho sobre los cerdos salvajes, no sé cómo, jabalíes viejos. Nosotros somos aquí un grupo de sacerdotes mayores, ya no pobrecitos. Yo digo, nosotros somos como un grupo de jabalíes viejos. Grullones. Y a veces hacen una pequeña cosita, dice una palabra bondadosa y ya se desarman todos las tensiones. El mundo empieza a sonreír. Sí. Es mucho de humanidad, ¿no? Que hoy día también se habla mucho en la vida consagrada. De hecho, que en algún momento también mencionaste, ¿no? O sea, no hace falta ser bautizado para ser buenas personas, ¿no? Yo creo que pasa lo mismo con nosotros. O sea, si no somos ante todo humanos, entre nosotros, con relaciones así interpersonales, más circulares, ¿no? Bueno, tampoco podremos vivir una vida consagrada al estilo de lo que, bueno, nos gustaría que sea, ¿no? O sea, pasa mucho por esta humanización nuestra, ¿no? Que a mí me parece Arnoldo tenía mucho, sobre todo por cuando decía, bueno, me gustaría ser un padre o una madre, pero ustedes saben que me salió todo mal. O sea, me parece mucha humildad, ¿no? O sea, es de una persona que se trabajó, porque si la gente no se trabaja, no dice eso. Los demás están todo mal, pero yo estoy bien, ¿no? Y también, Raquel, yo veo hoy lo que decía también el país, que esta cuestión, hoy los jóvenes son un gran desafío, y yo veo eso en la universidad, porque ellos no, la mayoría no van a la iglesia, o sea, no les interesa más eso, pero tienen un espíritu solidario tan grande, sí, un espíritu de justicia tan grande, que ellos van a enfrentar lo que sea cuando es injusto. O sea, la justicia para ellos es lo primero, pero ellos no lo hacen con un sentido religioso, ¿verdad? Sino tienen un espíritu solidario, eso yo me doy cuenta. Y, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el martes pasado que un muchacho estaba haciendo una rifa porque su hermana tiene cáncer y necesitaba juntar 12 millones de guaraníes. Ellos se solidarizaron y juntaron ese dinero en la universidad vendiendo la rifa,
pero tomaron como suyo eso. Hay un espíritu solidario y que nos llama la atención a nosotros a veces, que uno dice, bueno, yo soy consagrado, yo soy religioso, pero nosotros nos quedamos en nuestras oraciones, que a las 6 de la mañana tenés que levantarte porque tenés que rezar el laude y tu salmo, pero lo hace consigue y hacer chicos, vender ahí, van a conseguir ese dinero. Y te desafían, son desafíos muy fuertes que hoy nos llama, a mí me llama mucho la atención eso hoy impresionante eso, y ahí justo el país está diciendo también eso, y los jóvenes nos llaman mucho la atención. Sí. Increíble eso, y esta cuestión del arancel cero, cuando ellos se lanzaron. Sí. Y nosotros también, por ejemplo, reflexionando por el año de la compasión, o sea, en la reflexión decimos, o sea, tener compasión, ser compasivo, que va muy vinculado a lo que Luis acaba de decir, de la solidaridad, por ejemplo. O sea, no hace falta ser cristiano para ser compasivo y para ser solidario. Eso es como mínimo. Cualquier ser humano, entre comillas, pagano, y uno tiene, ¿no?, la experiencia de trabajar con indígenas, y yo recuerdo, le decía a la hermana en Sudán, o sea, no son cristianos para nada, pero la solidaridad, la acogida, el respeto, ¿no? El cuidado de la vida, el protegerse uno a otro, ayudarse, está, o sea, en las culturas, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos trabajando eso a la luz de nuestra espiritualidad y a la luz del Evangelio? Yo creo que es el gran desafío. Nosotros decimos eso en nuestra reflexión. En una perspectiva antropológica, naturalmente el ser humano normalmente es buena persona, ¿no? Como dicen, por ahí dicen, algunos teólogos dicen, bueno, vivir los 10 mandamientos es para ser buen ciudadano. Hasta ahí no hay nada. No matarás, no robarás, bueno, eso es para todo el mundo, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, o sea, no hace falta ser cristiano, ni mucho menos consagrado para eso. O sea, vamos mucho más allá. Y yo creo que Arnoldo a mí me queda eso, cómo Arnoldo se trabajó, ¿no? Y eso es lo que hoy insistimos mucho al interior de la Iglesia, por sobre todo en este contexto sinodal. O sea, viviremos un nuevo modo de Iglesia, un nuevo modo de ser vida consagrada, tanto cuanto vamos cambiando y nos vamos trabajando. ¿No? Muy bien, Darío. Graciela, ¿quiere decir algo? Sí. Seguramente tenés otro... Uy, ahora se fue. Estamos en la misma sala, por eso es. A mí me llamaba mucho la atención esto que, o sea, me pareció tan tierno, no sé, pero algo muy significativo lo que decía el padre citó, ¿no? Estas testimonios, si se quiere, ¿no? Del aspecto de sus cohermanos, ¿no? Seguramente si serían seminaristas o serían ya sacerdotes, aquellos que habían hecho esa bienvenida, ¿no?, al padre Arnoldo. Y eso me pareció realmente qué lindo, ¿no? Porque sobre todo en la parte de los hombres, no nace tan natural, ¿no? Y que quiere decir que era una persona bien apreciada, que fue una persona bien apreciada, valorada por sus discípulos, como quien dice, ¿no? Y realmente eso me gustó mucho escuchar eso, ¿no? Y yo creo que a la vez es como un llamado también, a veces, como decía el padre, ¿no? A veces salimos y entramos de nuestras casas y como que a veces pasa desapercibido el que viene, hoy tuvo una experiencia, algo que quiere compartir y muchas veces no le damos mayor atención, ¿no? Yo creo que están para nosotras, sobre todo las mujeres, que a veces como que terminamos cayendo en lo mismo, ¿no? Como que
y así, ¿no? Porque a veces demanda de salidas frecuentes, qué sé yo. Y sin embargo, siento que es como un llamado eso a cultivar, ¿no? Esa actitud de acogida, de espera de la hermana que se va, ¿cómo es? Y bueno, tener que saber acompañar el momento que va, porque eso no dice ahí, pero ahí se ve que había realmente un aprecio, un sentir, que lo sentían parte de ellos, ¿no? De su casa, ¿no? De su comunidad. Realmente valoro mucho eso y te agradezco, Padre Darío, por rescatar esas cosas que realmente hoy también nos siguen hablando, ¿no? Porque justamente son ecos y experiencias concretas, ¿no? Que el Padre Arnoldo ha tenido y que nadie, como bien decías, muchas veces nos quedamos en esas cositas porque creo que somos tan humanos que nos gusta rescatar siempre lo negativo, lastimosamente. En vez de rescatar lo positivo, tratar de escarbar, como dice, para encontrar lo positivo, no, nos quedamos con lo negativo. Yo creo que es otro ejemplo más que nos ayuda para revisarnos a veces, ¿no? Cómo realmente miramos a nuestras hermanos, sea quien sea, ¿no? Pero con una mirada siempre de buscar lo bueno del otro, no solamente lo malo que no sirve para nada, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, pero gracias, mi amado. Y la hermana Josefina quiere decir algo, creo. Bueno. A ver, José. Buenas tardes, Padre. Muchas gracias. Yo una vez leí libro de hermana Francisca Carolina, que nuestra espiritualidad de Arnold Jansen es de vida cotidiana. Hoy vive Padre Cristiano de vida diaria. Eso tenemos, ¿no? Cada una, y que alrededor 24 horas dice, pero se puede faltar y se puede ampliar, depende de cómo yo vivo y cómo le tengo y este valor. Y realmente hoy, cuando usted expresó, ¿no? Un momento, vida diaria, que nuestro fundador, desde su casa, los padres, papá y mamá, le iba ya formando con vida diaria su espiritualidad. Eso me siento siempre muy cercana y valoro mucho la vida comunitaria, porque allí quien hace un bien ya puede agradecer, aún yo no he llegado a hacer un bien, pero eso hasta poder agradecer a la Trinidad, porque la Trinidad es una familia unida y bendecida. En cada familia tenemos, nuestra comunidad es familia, es un vaso y valor que tenemos.